Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respeito del ACV, tanto el ACV isquémico quanto el hemorrágico. Clase sumamente importante, siempre se pregunta eso, principalmente a respeito de la terapêutica del ACV. Entonces nosotros vamos a ver, preparé una clase bien completa y bien copada para que de una vez por todas ustedes aprendan qué es el ACV. Bueno, vamos a compartir el power, entonces ahí vamos a empezar con nuestra clase. El acidente cerebrovascular tenemos el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. ¿Cuáles son sus diferencias? Básicamente la fisiopatología, que uno nosotros tenemos la disminución del flujo sanguíneo de una determinada zona y el ACV hemorrágico tenemos la rotura, por ejemplo, de un aneurisma o hasta mismo en un traumatismo craneoencefálico, rotura de los vasos y eso empieza a sangrar adentro del cerebro. ¿Cuál es el más frecuente? El isquémico. ¿Cuál es el más grave? Es el hemorrágico. Por suerte, por lo menos es el más grave y es menos frecuente. Entonces, ¿cómo se ve en un ataque? Ambos. El ACV isquémico generalmente se vê uma região mais hipodensa, ¿sí? Como podemos ver acá, e el ACV hemorrágico por cuenta de la hemoglobina, nosotros vamos, no por la hemoglobina, por el hierro, nosotros vamos a ver una zona más hiperdensa en el ataque cerebral. Bueno, ¿cuál es el concepto de ACV? De una manera bien resumida. La clase está un poquito larga, por eso voy un poquito más rápido por ahora, pero después cuando vamos llegando a las partes más principales, por ejemplo, diagnóstico y tratamiento, yo voy un poquito más despacio, porque esa parte sí o sí nosotros tenemos que saber. Concepto de ACV, clínicamente definido por cuenta de una presencia de un déficit neurológico de instalación aguda, o sea, es abrupta. Si, por ejemplo, lo que pasa es que es frecuente ver también, yo tengo un tío que ya tuvo una vez un ACV, básicamente que él a la noche se durmió y a la mañana ya despertó con esa alteración motriz, generalmente hemiparesia, él presentó una hemiparesia del lado derecho, si no me falla la memoria. Pero básicamente, generalmente es una presencia de un déficit agudo. Siempre ante un déficit agudo, neurológico agudo, nosotros debemos pensar en el ACV justamente por la frecuencia. Y tenemos los dos tipos, el isquémico y el hemorrágico. El ACV, entonces, epidemiológicamente hablando, representa 50% de los trastornos neurológicos que vienen a la guardia, o sea, en el hospital. Es la segunda causa de muerte, solamente se supera por las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y la primera causa de discapacidad. Que yo me refiero a discapacidad, por ejemplo, deja de mover el miembro, deja de caminar, no consigue más trabajar por cuenta de esa discapacidad. Es la segunda causa de demencia, porque acuérdense, y eso siempre se pregunta, ¿cuál es en los choice, en los orales, cuál es la primera causa de demencia? Es el Alzheimer. Se graben eso porque siempre hay preguntita y trampita. Es la segunda causa de demencia, el ACV. O sea, primera causa es Alzheimer, y segunda causa de demencia es el ACV. Y generalmente se da en 2/3 de los pacientes, o sea, 66% de los pacientes se da en los mayores de 65 años. Bueno, vamos a clasificar entonces el ACV. El ACV tenemos el isquémico y el hemorrágico, el más frecuente, como ya hablamos, el isquémico, 70-80%. Puede ser global o focal. Focal se divide a su vez en dos subgrupos, que es el infarto cerebral focal y el AIT, accidente isquémico transitorio. Y el hemorrágico, menos frecuente, gracias a Dios, porque es el más grave. ¿Por qué es el más grave? Porque se rompe el vaso, empieza a sangrar adentro del cráneo y el cráneo es hueso, o sea, no se expande, entonces genera una compresión y eso genera áreas isquémicas en otras partes, porque el cerebro contacta con el hueso, empieza a empujar el cerebro porque es bien blando, bien friable el cerebro, entonces empieza a empujar y esas áreas que están por compresión disminuyen su vascularización. Y entonces por eso que va a generar concomitantemente, además del área que tiene la hemorragia, va a generar también una disminución del flujo sanguíneo, una isquemia en algunas determinadas, en otras regiones, en el caso. Entonces, el hemorrágico, vamos a tener la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa, que puede ser ventricular o parenquimatosa. Ya vamos a ver todo eso, pero básicamente para clasificar el ACV, es así que nosotros clasificamos todo el ACV, o sea, tanto el isquémico quanto el hemorrágico. Vamos a un caso clínico ahora para entender el ACV. Básicamente, vamos a imaginar que estamos ahí de guardia y llega María, que tiene 62 años, tiene diabetes, hipertensión y dislipidemia y está en tratamiento con ácido acetilsalicílico, losartán y metformina. María, entonces, vino a la guardia con una historia de debilidad del lado izquierdo del cuerpo y dificultad para articular las palabras hace 1 hora y 15 minutos. Entonces, vino con debilidad del lado izquierdo, o sea, hemiparesia del lado izquierdo del cuerpo y dificultad para articular las palabras. ¿Cómo nosotros llamamos esa dificultad? Es desastre. El término médico es desastre. Al examen físico, importantísimo una cosa, perguntar a respeito del tiempo, porque el tiempo es quien nos va a decir qué nosotros vamos a hacer con ese paciente, si vamos a hacer el tratamiento con el autoplasia o RTPA, o si vamos a hacer la trombectomía mecánica. Por eso que es sumamente importante descubrir el tiempo que empezó ese déficit neurológico. Otra cosa sumamente importante, si el paciente despertó, como en el caso de mi tío,
despertou ou seja, del sueño a la mañana com o déficit neurológico, se cuenta todo esse período que ele estava dormindo, desde o início, desde que se acostou. Ou seja, generalmente nós vamos dizer que o tempo desse ACV foi, por exemplo, desde a última hora que ele estava bem. Ou seja, se se acostou a las 10 da noite, estava bem, e despertou a las 8 da manhã, dormiu 10 horas. Então, se o paciente despertou às 8 já tem o foco, o déficit neurológico, vamos dizer que esse tempo de isquemia, esse ACV isquêmico, sim, foi produzido em um lapso de 10 horas, ou seja, há 10 horas que tem esse déficit neurológico. Porque nós não temos como descobrir em que ponto do sonho que ocasionou que tuve o ACV. Então, sempre se conta todo o período que dormiu. Bueno, no exame físico, Maria, sí, que estamos falando de Maria, vino com pressão arterial de 160 por 90, índice de mercúrio, frequência cardíaca de 90, e a auscultação tem ruídos arrítmicos sem soplos agregados. Já vamos ver por que isso é importante, ¿sí? Em las causas do ACV isquêmico. Tiene, então, presenta a exploração neurológica e biparesia esquerda completa a predomínio braquifacial. Quando há predomínio braquifacial, quer dizer que a paresia facial e braquial do membro superior é mais grave que a paresia da perna, ¿sí? E presenta hipoestesia hacia a esquerda e disártria, ou seja, apresenta um síndrome motor e um síndrome sensitivo ao mesmo tempo. Outro ponto mais importante também, sumamente importante, quando habla de mi parecia, sí ou sí devemos dizer se é igual em membro superior e inferior ou se há predomínio de membro superior ou membro inferior. Isso sí ou sí deve estar na história clínica. E bueno, então pedimos um ataque para Maria. ¿Sí? Em ataque, nós temos que sempre evaluar se não há fraturas cranianas, temos que comparar ambos hemisférios, ¿sí? E evaluar se há sangramento ou não, ou herniações. Que é a herniação? Herniação generalmente é ocasionada quando temos hemorragia intraparenquimatosa. Empieza a crescer e empieza a empurrar o hemisfério contralateral. Ou seja, herniação generalmente essa linha média acá se traslada, se vai hacia, por exemplo, hacia acá. Se deveria ser bem recta e empieza a irse. Então, isso é uma herniação. Bueno, basicamente, então, vino Maria com os antecedentes de hipertensão, diabetes e dislipidemia, 62 anos em tratamento, pero vino com déficit focal neurológico abrupto, agudo. Qual é o ponto que nós temos que sí o sí nos importar? É a respeito de los ruídos arrítmicos. Provavelmente Maria tem um ACV isquêmico por conta de uma arritmia, como por exemplo, uma causa frequente é a fibrilação auricular. Fibrilação auricular generava trombos na aurícula e esse trombo alguma vez se desprendeu, formou um êmbolo e foi ocasionar um ACV isquêmico. Bueno, ojo, o trombo estava na aurícula direita ou na esquerda? Isso é pergunta de tramposa, pero se pergunta. O trombo obviamente estava na aurícula esquerda. Sí, sí, não tem nenhuma patologia cardíaca, pero o mais frequente e o que mais se vê é quando o trombo está na aurícula esquerda, que vai para a circulação sistêmica e para no cerebro e hace o ACV isquêmico. Então, nós antes de começar a falar de ACV, temos que falar a respeito da irrigação cerebral, principalmente do sistema carotídeo. Necessitamos saber o básico, por exemplo, que temos a artéria carótida comum e a artéria carótida interna e externa. Então, carótida comum e que se subdivide em carótida interna e la externa. Qual é a mais importante para nós? É a carótida interna. Por quê? É a carótida que vai se ramificar e vai dar a artéria cerebral média. Guardem esse nombrecito. Então, carótida comum, carótida externa e interna, e a interna vai dar a artéria cerebral média. Por que é importante, por lo menos, recordar da artéria cerebral média? Porque ela é a artéria que mais frequentemente ocasiona obstruções por conta do ACV, ou seja, o ACV isquêmico generalmente é generado a nível da artéria cerebral média. Então, por que também é importante saber a respeito da artéria cerebral média? É porque irriga grandes quantidades de neuronas. Por exemplo, irriga neuronas que estão relacionadas com a motricidade, o sistema motor, el habla e el cálculo. Se, por exemplo, a artéria cerebral média irriga toda essa parte. Parece pequeno, não? Pero imaginem, vamos agarrar outro corte. A artéria cerebral média irriga todo isso. Sí, parece pouco nessa imagem, pero aí se vê melhor. Então, a artéria cerebral média irriga toda essa porção cerebral em ambos hemisférios. Por isso que é sumamente importante saber a respeito de ela, porque é a mais frequente que se obstrui. Então, se temos uma obstrução dessa artéria que irriga toda essa parte cerebral, toda essa porção cerebral, nós vamos ter generalmente um déficit neurológico que vai apresentar como o paciente, a clínica do paciente, hemiplegia
hemihipoestesia, hemianopsia homonímia, com parecia de la mirada, contralateral y afasia. Entonces, va a tener hemiplegia, que es a respeito de un trastorno motor, hemihipoestesia, que es un trastorno sensitivo, hemianopsia, trastorno visual, y parecia de la mirada, contralateral y afasia, que también está relacionado con el habla y también relacionado con la porción visual. Entonces, si nosotros tenemos una ACV en la arteria cerebral media, el paciente puede presentarse de esa forma. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que el paciente tenga el ACV isquémico? Tenemos factores modificables y no modificables. Generalmente, nosotros, cuando vamos a hablar de factores modificables y no modificables, tenemos que nos acordar dos factores de riesgo de la hipertensión arterial. Generalmente suelen ser los mismos, ¿sí? Solo que ahora tenemos algunos que fueron agregados en los últimos 2, 3 años. Bueno, entonces, no modificables sería como, por ejemplo, el sexo, la edad, factores genéticos, y los modificables, principalmente fármacos, tabaco, obesidad, dislipidemias, de la obesidad, tenía el sedentarismo, la hipertensión, diabetes. ¿Cuáles fueron los nuevos factores de riesgo que foram agregados? Síndrome de apneia del sueño e migraña com aura, ¿sí? Esses dois factores de risco são factores de risco para o ACV. Ojo, porque isso se pergunta bastante nos exames. Então, fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Os novos que foram agregados seriam apneia del sueño e migraña com aura. Basicamente isso. Quais são os mecanismos que vão generar um ACV isquêmico? E aí temos vários mecanismos, vamos ver os principais de maneira bem resumida. Mecanismo, um dos principais e frequentes es la cardioembolia. Generalmente vamos a tener la formación de trombo en el corazón, sea un trombo de la pared ou sea um trombo que sale, por exemplo, de las válvulas cardíacas. Por exemplo, quando o paciente tem uma endocarditis com uma vegetação, essa vegetação pode ser séptica, então se pode deslocar, ou seja, pode despegar aí um pedacito desse trombo séptico e então se formar um êmbolo séptico. Esse êmbolo pode ir ao sistema nervoso central e generar el ACV. Lá, el trombo nas paredes cardíacas, como por exemplo, la Maria, que nós estávamos falando, que tinha uma FA provável. O ideal acá seria ser um eletrocardiograma e aí tratar essa paciente. Então, pode ser generado então uma cardioembolia por trombos em las paredes ou trombos em las válvulas. Esses trombos se despegam, cardioembolia é um mecanismo de ACV isquêmico. Então, se despega e vai e obstrui uma artéria de menor tamanho. Outro mecanismo é, por exemplo, a ateroembolia, ou seja, a enfermidade dos vasos grandes, dos grandes vasos ou a ateroembolia. O que passa? A ateroembolia, então, é o acúmulo de LDL na parede das artérias e esse acúmulo de LDL, de colesterol, faz com que empiece, pode ser causado por dois mecanismos, basicamente. Essa placa pode crescer a um ponto que obstruja o vaso, ou seja, a artéria carótida externa, e então pode generar um processo obstrutivo justamente por esse trombo, ou pode generar, por exemplo, um acidente de placa, e esse acidente de placa genera um êmbolo, e então esse êmbolo viaja hasta la artéria cerebral média, que é o mais frequente. Outro mecanismo de ACV, então, já vimos cardioembolia, ateroembolia, e agora vamos ver os infartos, as enfermidades dos vasos pequenos, que seriam os infartos lacunares. Generalmente são pequenos infartos, está muito relacionado com a demência vascular. Muitas das vezes o paciente tem diversos infartos lacunares. Esses infartos, muitas das vezes, estão relacionados com uma alteração de los vasos chiquitos e as lesiones, as localizações típicas desses infartos lacunares, generalmente é no centro semioval, coroa radiada ou en el puente. Não se pergunta a localização típica, só se pergunta o seguinte: são pequenos infartos, generalmente o tamanho é importante saber, menos de 1,5 centímetros, se pergunta isso, e muito relacionado com a demência vascular. Muito relacionado com a demência vascular. O paciente vai ter diversos pontos de infartos lacunares e então pode generar uma demência vascular. Então, cardioembolia, ateroembolia, ACV lacunar, por conta de uma alteração da parede de los vasos. E agora vamos a... outra cosita, da ACV lacunar, antes que me vaya a los outros, casi me olvido. Graças a Deus que puse acá el power extra. Afecta fundamentalmente el ACV lacunar las arterias perforantes. Elas não têm a mesma estrutura de los vasos, as arterias normais. Por conta de uma hipertensão arterial, que generalmente esse paciente mais anciano, os infartos lacunares, ou seja, a demência vascular generalmente se vai apresentar em pacientes mais ancianos, maiores de 55, 65 anos. Por conta da hipertensão crônica, há um processo de lipohialinose desses vasos e então há formação de microateromas. E esse microateroma generalmente genera a obstrução e vai causar uma isquemia lacunar. Então, todo isso ocasiona um processo obstrutivo que vai ser uma isquemia lacunar. ACV lacunar, o tamanho é menor de 1,5 centímetros. Acuérdense isso porque se perguntam. E essa é a fisiopatologia da formação do ACV lacunar. Quais são os outros mecanismos que nós vamos ter para que pueda generar-se um ACV isquêmico em nosso paciente? Dissecção arterial. A dissecção arterial é quando temos a debilidade da
parede e então empieza a formarse acá como si fuera una bolsita llena de sangre. Generalmente son pacientes jóvenes y que está relacionado con el ejercicio físico. Es una causa muy importante de ACV en pacientes jóvenes. Generalmente ellos van a cursar con cefaleia, dolor cervical y vértigo. ¿Y qué va a pasar acá? Tenemos la formación acá como si fuera de una bolsita. Se forma un hematoma acá intrapared, dentro de la pared se forma el hematoma. ¿Y cuál es el punto? En ese hematoma puede haber la formación de trombos o ese hematoma puede obstruir toda la pared y entonces va a generar la isquemia, o sea, la hipoperfusión. Imagínate, está pasando la sangre hacia la disección de la arteria y entonces esa disección o puede formar un hematoma gigante que obstruye toda la luz, o de ese hematoma puede hacer un trombo y de ese trombo puede despegar un trocito y viajar y producir un ACV isquémico. Otras causas que son menos importantes, pero que sí generalmente hay que saber, son las vasculites, trombofilias, hemoglobinopatias, como la anemia falciforme, y procedimientos que pueden generar, por ejemplo, procedimientos como, por ejemplo, cirugías prévias, pueden generar accidente cerebrovascular isquémico, justamente relacionados con las embolias, los trombos y las embolias. Mecanismos del ACV isquémico, cardioembolia, sí o sí hay que saber. Ateroembolia, sí o sí también hay que saber. La disección arterial, muy importante. Los infartos lacunares son que sí o sí no puede faltar en la hora de decir cuáles son los principales mecanismos del ACV isquémico. Saber isquémico hemorrágico, cuáles son los tipos y las causas. Las causas acá nosotros estamos hablando todo respecto de la fisiopato. Pero ¿qué pasa? Siempre cuando tenemos la obstrucción del flujo sanguíneo cerebral, nosotros vamos a tener en una determinada región alteración del metabolismo energético. O sea, si no llega sangre, no llega oxígeno, nosotros vamos a utilizar vamos a hacer el metabolismo anaeróbico que vamos a tener la formación de ácido láctico. Entonces, eso facilita una alteración de la membrana y eso va a aumentar el sodio y el calcio intracelular y saca el potasio. O sea, el mecanismo de glucólise anaeróbia saca el potasio hacia el extracelular, porque el potasio generalmente está intracelular, 98% es de ubicación intracelular, y esa isquemia va a estimular la liberación de neurotransmisores citotóxicos, facilitando un estrés oxidativo, y eso va a facilitar y va a formar un edema local. Entonces, la fisiopatogenia del ACV básicamente es lo siguiente: deja de llegar el flujo sanguíneo y termina em um estresse oxidativo intenso, e esse estresse oxidativo facilita a alteração da permeabilidade da membrana e isso genera um edema local. Então, ACV isquêmico, já vimos fatores de risco, causas, a patogenia e agora vamos ver os tipos que há. Sumamente importante e há que saber. Quais são os tipos de ACV? Bueno, os tipos de ACV são o acidente isquêmico transitório, o TIA, el stroke ou ACV estabelecido, el ACV progresivo e el déficit neurológico isquêmico irreversível. Qual é a diferença entre esses quatro? El acidente isquêmico transitório é basicamente eu tuve isso, se bien horrible. O paciente tem um déficit neurológico de alguns segundos ou minutos e depois esse déficit neurológico termina, ou seja, desaparece. El stroke ou ACV estabelecido é, por exemplo, aquele paciente que tem uma obstrução de algum vaso e vai progressando sua clínica, ou seja, já tem o diagnóstico de ACV. El ACV progresivo es básicamente la progresión de los síntomas, como ya estaba hablando, y el déficit neurológico isquémico irreversible es cuando el paciente ya pasó de un tiempo determinado y entonces no hay como recuperar las alteraciones, por ejemplo, una hemiparesia, una hemiplegia. Entonces, hay esos cuatro tipos y hay que saber. Generalmente no se preguntan los tipos. Lo que más se pregunta es si es un ACV isquémico, si es hemorrágico y cómo yo trato un paciente con ese ACV. Solo para acordar, nuestra paciente María tenía un ACV isquémico que probablemente la causa era una fibrilación auricular. ¿Cómo es la clínica del ACV? Ahora ustedes van a querer matarme, pero eso hay que saber. Generalmente es pregunta de examen, pero nosotros vamos a tratar de organizar y dejar un poquito más sencillo la clínica del paciente. La clínica, por modo global y general, generalmente el paciente va a tener entonces un déficit neurológico agudo, ¿sí? Déficit neurológico focal de inicio agudo. Generalmente presenta hemiparesia, puede presentar hemiparesia, hemihipoestesia, relacionado a la síndrome sensitivo, disártria, afasia, ataxia, alterações de los pares craneales e alteração do campo visual. Com frequência se apresenta pródromos em horas ou dias, generalmente o paciente uma semana depois, que vamos ver uma hemorragia subaracnoidea, uma semana antes de ocorrer o ACV,
o paciente apresenta uma cefaleia um pouquinho molesta, ¿sí? E muitas das vezes é como se fuera apresenta umas cefaleias antes do ocorrido real da ACV. Quando o quadro se instala à noite, que é frequente de ver, que o paciente despierta com déficit neurológico à la manhã, nós devemos contar toda essa área, com todo esse tempo como tempo de ACV, porque isso nos vai delimitar o tratamento de nosso paciente. Então, quando o quadro se instala por la noite, en el sueño, y el enfermo despierta en la mañana, con él en mi cuerpo paralizado, nosotros contamos todo ese tiempo como tiempo de ACV. ¿Sí? Eso es sumamente importante. ¿Qué es algunos temitas, algunas palabritas acá clave? ¿Qué es afasia? Y sí o sí hay que saber. Afasia es una alteración adquirida del lenguaje y de la comunicación causada por lesión cerebral. Repentinamente, la persona puede adquirir dificultad para hablar, comprender el lenguaje y leer, incluso escribir. ¿Y qué es desastre? Es la dificultad para la articulación o en la pronuncia de las palabras, resultante de una paralisia o de una ataxia de los músculos de los órganos de la fonación. Entonces, algunas palabritas clave nosotros tenemos que saber, porque cuando vamos a escribir ahí en la historia clínica, no se pone, no consigue hablar, se pone o afasia o desastre. ¿Sí? Ojo a eso. Ahora sí, yo hablé que ustedes me iban a matar, pero no van a matar porque eso es sumamente difícil, pero hay que saber. Quando temos um paciente com um ACV isquêmico, sí ou sí, há síndromes clínicos que nós temos que saber, porque o paciente pode vir com essas características. Os síndromes clínicos são alguns aí, pido que por favor prestem bastante atenção acá, porque há alguns desses que sempre se pergunta em el exame. Então, vamos ver os síndromes clínicos que podem ser generados por conta de um ACV. Hemiparesia alterna. ¿Sí? ¿Qué es la hemiparesia alterna? La hemiparesia alterna es cuando, por ejemplo, el paciente tiene la afectación de los pares craneales de un lado y la afectación motora del otro lado. Como, por ejemplo, un ejemplo de hemiparesia alterna, que sí o sí hay que saber. El paciente presenta hemiplegia derecha, como nosotros podemos ver acá. Tiene alteración de miembro superior y inferior de ambos hemicuerpo, de un hemicuerpo, no ambos, de un hemicuerpo, y tiene parálisis, por ejemplo, facial izquierda. E junto leva a parálise do quarto e sexto para a esquerda. Então, isso é uma hemiparesia alterna. Hemiparesia alterna é quando, por exemplo, temos uma hemiplegia direita e afectação de los pares craneales esquerdos, como, por exemplo, o 4, 6 e 7. ¿Sí? Básicamente, isso é uma hemiparesia alterna. Lesión pontina lateral, quando temos, por exemplo, uma isquemia nessa região. Nós vamos chamar de síndrome de Marie-Fox, ou Marie-Fox. Eso es la lesioncita, sí, es re chiquita, pero puede generar una clínica característica. Marie-Fox generalmente no se pregunta, pero por las dudas, el paciente que tiene una lesión pontina lateral puede presentar hemiataxia cerebelar del mismo lado, hemiparesia contralateral y hemihipoestesia contralateral térmico dolorosa. ¿Sí? No es al tacto, es térmico doloroso. En la clase de síndromes sensitivos, nosotros vamos a ver todas esas palabritas claves acá. Síndrome clínico, el síndrome de hemiparesia alterna, síndrome de Marie-Fox, síndrome de Weber, ese sí siempre se pregunta en los orales, es cuando tenemos una lesión en el pedúnculo del mesencéfalo, pedúnculo mesencefálico, en esa regióncita acá, y nosotros vamos a tener un paciente que tiene hemiparesia contralateral completa, del lado afectado, y parálisis del tercer par ipsilateral. O sea, el paciente tiene ptosis palpebral, desviación del ojo hacia afuera y hacia abajo, y tiene parálisis hemiparesia contralateral completa. Entonces, ¿cuáles son los síndromes clínicos? Hemiparesia alterna, Marie-Fox y Weber. Otros síndromes clínicos, para que no me maten, por favor, tenemos el síndrome de Benedict, que es básicamente un síndrome que cuando hay afectación del núcleo rubro, infarto del tegmento mesencefálico. Se vocês se acuerdan, o núcleo rubro estava relacionado com o síndrome extrapiramidal. O extrapiramidal estava relacionado com transtornos fundamentalmente da regulação de todo o síndrome, de todo o sistema piramidal. ¿Sí? Acuérdense isso, porque é sumamente importante. Se o paciente tem síndrome de Benedict, ¿sí? O paciente vai ter afectação do núcleo rubro, ¿sí? En esa regióncita acá. Básicamente va a presentar el paciente con síndrome de Benedict, parálisis ipsilateral del tercer par, hemiataxia, temblor cerebelar o hemicoreia contralateral, porque hay lesión del núcleo rubro, y hemiparesia contralateral por lesión del tracto córtico-espinal. Síndrome de Benedict también generalmente entra en los choice, eso. Tiene parálisis ipsilateral del tercer par, hemiataxia, temblor cerebelar ou hemicoreia contralateral e hemiparesia contralateral. Síndrome de Parinot.
Parinó es cuando tenemos una lesión en la región posterior del tercer ventrículo y del mesencéfalo dorsal superior. Hay comprometimiento de la mirada hacia arriba y eso es bien característico, ya van a ver una fotito, ¿sí? Con el signo del sol poente, el paciente queda así. Entonces, cuando tenemos síndrome de Parinó, el paciente tiene el signo del sol poente, parece el pateta, puede haber nistagmos y retracción palpebral. Esa retracción palpebral hace parecer que es un exoftálmos, pero en realidad no, es solamente la retracción palpebral que genera esa percepción de un exoftálmo. Pero entonces, hay comprometimiento de la mirada hacia arriba, el paciente no consigue mirar hacia arriba, signo del sol poente, que es así, y nistagmos y retracción palpebral. Parece el pateta por cuenta que los ojos del pateta quedan hacia abajo, quedan bien en la porción inferior. Síndromes clínicos, solo para repasar. Hemiparesia alterna, Marie-Fox, Weber. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hemiparesia alterna? Sí o sí. Weber, sí o sí, se pregunta. Benedict, às vezes entra. Sí. Parinó también, às veces entra. Y nosotros tenemos más uno que es el síndrome de Wallenberg, que es la más frecuente y esa sí se pregunta mucho en los exámenes. Por ejemplo, síndrome de Wallenberg, que nosotros vamos a tener, mirando así queda un poquito más fácil. Síndrome de Wallenberg afecta la porción lateral del bulbo, en esa porcióncita acá, y el paciente va a presentar con hemiparesia alterna, o sea, afectación facial de un lado y hemiparesia de otro lado, del lado contralateral, hipoestesia térmico-dolorosa, no es táctil, hipoestesia térmico-dolorosa, alteración de la marcha y puede haber afectación del hipogloso y desastre. Entonces, paciente con síndrome de Wallenberg, que es el síndrome más frecuente que va a presentar nuestros pacientes, hay lesión de la porción lateral del bulbo va a presentar hemiparesia alterna, hemihipoestesia térmico-dolorosa, alteración de la marcha y afectación del hipogloso o desastre. Sí, eso es el síndrome de Wallenberg. Afecta solamente esa regióncita acá y causa una mierda al paciente. Último síndrome es un síndrome relacionado al gyrus angular del lado dominante del paciente, que es el síndrome de Gerstmann o síndrome de los As. ¿Por qué As? Porque el paciente va a presentar agrafia, acalculia, agrafia o agrafia, acá es agrafia en Brasil, pero es agrafia creo que es, acalculia, agnosia digital y alteración de la orientación. Miren, Gerstmann, generalmente ese no se pregunta, ¿sí? Pero por las dudas vamos a poner. En el síndrome de Gerstmann, nosotros vamos a tener lesión en el giro angular del hemisferio cerebral dominante, generalmente afecta el giro izquierdo, porque nosotros en la gran población tiene el hemisferio izquierdo dominante. El paciente va a presentar entonces los AS, la mnemotécnica AS. A grafia tem dificuldade ou incapacidade para expressar-se por la escrita. A calculia, dificuldade ou incapacidade de compreender matemática ou de fazer cálculos. E a agnósia digital, incapacidade de diferenciar os dedos de la mano. E alteração da orientação em relação a que é esquerda e que é direita. Generalmente, a maioria das mulheres tem esse síndrome, sim, porque quando estão aí de copiloto del auto, não sabem que é direito e que é esquerdo, muitas das vezes. Isso suele passar, pero bueno. Entonces, Gerstmann, síndrome de los As, por alteración del giro angular del cerebro del hemisferio dominante. ¿Cómo que nosotros vamos a hacer diagnóstico del ACV? El diagnóstico del ACV principalmente cuando viene un paciente y nos dice, tengo un déficit neurológico de inicio agudo. No, no va a llegar así, diciendo, va a simplemente llegar, bueno, doctor, yo no muevo mi brazo, o muevo un poco mi pierna, perdí la fuerza del brazo o de la pierna, o de ambos. ¿Y qué pasó? ¿Qué yo tengo? Entonces, el diagnóstico de ACV siempre nosotros vamos a sospechar cuando el paciente venga con un déficit neurológico, relatado por el mismo paciente o familiares, de inicio súbito e cuja sintomatologia persiste en el caso de ACV constituído ou desaparece em casos de AIT. Então, se é um ACV constituído, queda a sintomatologia e AIT desaparece a sintomatologia. Generalmente, em menos de uma hora, o AIT desaparece. E no hay en el AIT imágenes radiográficas compatíveis. Ojo, isso é pergunta de choice. En el AIT, o déficit neurológico desaparece em menos de uma hora, ou seja, a veces dura segundos hasta minutos, muitas das vezes dura hasta 30 minutos, ¿sí? Y no hay imágenes radiológicas, o sea, en la TAC no aparece ninguna lesión. Ojo, porque eso suele ser pregunta de choice, diagnóstico clínico y TAC. Sí o sí hay que pedir TAC. Al exame físico tenemos que hacer, obviamente, el exame físico completo, neurológico completo y también exame físico torácico, abdominal completo, porque se nosotros nos acordamos de María, que vimos al inicio de la clase, nosotros vimos que solamente por una alteración
del ritmo de la auscultación, nosotros podemos pensar en algunas determinadas patologías. Entonces, siempre exame físico re-mega mix completo, gente, por favor, y siempre buscar compromiso con piramidalismo, alteraciones motoras, síndrome piramidal, signos de déficit sensitivos, alterações dos pares craneais e transtornos de funções superiores ou compromisso esfinteriano. Outros signos, que sí o sí, por exemplo, os signos vitales, tensão, frequência cardíaca, hacer um eletrocardiograma está de buena onda, assim, quando llega o paciente, el pulso irregular e desigual, sugiere uma fibrilação auricular e soplos cardíacos e carotídeos. Ah, pero por que vamos poner a auscultar lá carótida? Justamente porque en la carótida puede haber la formación de placas de ateroma, o sea, la ateroembolia. Y entonces, cuando nosotros ponemos el estetoscopio acá, como el flujo no es laminar, que lo normal sería laminar, nosotros escutamos un soplo sistólico, ¿sí? O también cuando hay, por ejemplo, un aneurisma de la carótida, es un poquito raro, pero puede pasar, por ejemplo, los jóvenes, los pacientes jóvenes, ¿sí? Relacionados al ejercicio, nosotros también vamos a percibir el soplo carotídeo. Ou um soplo cardíaco, quando há, por exemplo, uma valvulopatia por uma endocardites ou alguma outra coisa. Então, exame físico completo. E aí nós vamos buscar a causa, a etiologia. Como que se busca a causa acá? Vamos buscar basicamente laboratório e rotina completo, sempre sendo um coagulograma. Esse sou eu sacando a sangue, eu odio que saquem a sangue. TAC sem contraste, sempre sem contraste. Por quê? Porque se nós ponemos contraste, podemos confundir-nos com um ACV hemorrágico, a ressonância magnética com difusão, perfusão, electrocardiograma, em caso de sospecha de FA, pero generalmente casi sempre se hace, ecodoppler de los vasos del cuello, sempre para quando sospechamos uma placa de ateroma, uma ateroembolia, e angiorressonância de los vasos intracraniales e extracraniales. E na radiografia de tórax é óbvio. Tratamento do paciente com ACV. Que é importante e que muitas das vezes é pergunta de exame. É a respeito de miren esse ataque acá e miren essa zona roja e la verde. Isso, nós temos que entender que sempre quando temos lá episódio de ACV, um paciente com ACV, nós temos que saber que há uma zona de penumbra. O que quer dizer isso? A zona de penumbra quer dizer que basicamente tempo é cérebro. Nós vimos nas diapositivas anteriores que a artéria mais afetada é a cerebral média. E quando temos afectação dessa artéria cerebral média, que irriga uma grande parte de nosso cérebro, temos a afectação de grande massa cerebral, obviamente. Então, a zona de penumbra é basicamente o seguinte: é uma zona que é a irrigada por exemplo, a artéria cerebral média, que quando temos a obstrução dessa artéria, pode generar uma zona isquêmica em toda essa região. Zona de penumbra é quando nós não actuamos em tempo adequado ou quando é basicamente a evolução da ACV, ou seja, a área roja acá é a área que não se recupera e a área verde é que possivelmente, se nós actuamos nesse paciente, se vai recuperar o fluxo sanguíneo e vai volver el déficit neurológico del paciente, o sea, puede tener la recuperación de las pérdidas, de las pérdidas neuronales, ¿sí? Básicamente, perdón, hablé mal, neurônio nunca se recupera, solamente nosotros tenemos como, si por ejemplo el paciente tiene una zona de penumbra tan grande así, si dejamos de evolucionar, vai crescendo a isquemia e muere toda essa parte, essa região cerebral. E se nós interactuamos a tempo, o paciente pode, por exemplo, ter toda essa área verde recuperada, ou seja, não vai ter a isquemia como deveria ser a evolução normal do ACV isquêmico. Então, a área roja não se recupera mais e a área verde, que é a zona de penumbra, é possivelmente se recupera se nós restituímos o fluxo sanguíneo. Se não se trata, toda a área verde muere, ou seja, toda a área verde se torna roja. Então, zona de penumbra é tempo é cérebro. Basicamente, isso é que acordar-se. O que é a hora de ouro? E isso suele ser pergunta no exame. Hora de ouro é a primeira hora quando o paciente percebeu a alteração sensitiva neurológica. Em los casos de um ACV isquêmico, não AIT, um ACV isquêmico progressivo. A hora de ouro, então, é quando generalmente nós interactuamos nessa hora, generalmente há pouca perda neuronal, é mais rápido o egresso do hospital e generalmente genera menos gastos e maior qualidade de vida e esperança de vida aos 5 anos é mais elevada. Quando nós passamos essa primeira hora do início do déficit neurológico, temos grande perda neuronal e progressivo envelhecimento do paciente, maiores sequelas por conta que a zona de penumbra aumentou, ou seja, essa zona de lesão teve um aumento aí por conta que nós tardamos para interactuar, pode generar uma invalidez. Acuérdense que a primeira causa de invalidez é o ACV. Sí, acuérdense eso. Puede generar entonces una invalidez motora o cognitiva a los pacientes. Entonces, na hora de ouro é a primeira hora quando empieza a ter signos e sintomas de foco neurológico. Tratamento do ACV isquêmico. Sí ou sí, essa é a pergunta. Primeira coisa, o paciente ligou com suspeita aí, quando sospechamos de ACV isquêmico,
por un déficit neurológico, ahí me salió la palabra, se eu se monitoreio oxígeno e vias, por lo menos 2 vias calibrosas, se monitoreio, vamos a poner el electro en el paciente, saturación de oxígeno y oxígeno. Decúbito 0 grados, hay guías que dicen que es 30 grados, pero si el paciente tolera, lo ideal es decúbito a 0 grados, porque así nosotros hacemos con que no dejamos el paciente, por ejemplo, inclinado, porque se dejamos el paciente a 0 grados, facilita la perfusión cerebral, eso quiere decir TAC cefálica, o sea, TAC de cerebro, sí o sí se hace, y en la fase aguda tenemos que hacer siempre un ABCD al paciente, o sea, siempre asegurar vía aérea, asegurar respiración, asegurar que no se desestabilice hemodinámicamente. A, vía aérea, B, respiración y C, hemodinámicamente estable. Por ejemplo, si el paciente tiene una FA y está hemodinámicamente estable, nosotros la primera cosa que vamos a hacer es una cardioversión en ese paciente. Acuérdense eso, porque cualquier arritmia que genere inestabilidad hemodinámica, la indicación es de cardioversión. Hace veces, paciente María, imaginen que María llegó a nuestro consultorio, monitoreó oxígeno y vías, decúbito 0 grados, hacer un ataque nessa paciente sin contraste, ¿sí? Asegurar vía aérea, o sea, el ABCD, y ventanas trombolíticas. ¿Qué es eso? Es la ventana, por ejemplo, que cuando que yo voy a trombolizar mi paciente. Acuérdense que María vino con 1 hora y 15 minutos, ¿sí? Después que empezó el déficit neurológico. Entonces, por eso que es importante y bien específico el tiempo, porque miren, si el paciente tiene menos de 4,5 horas de evolución, está indicada la trombólisis endovenosa con alteplasia, el RTPA o alteplasia. Si ella pasó de 4,5 horas, nosotros podemos hacer utilización de la trombectomía mecánica, cuando menos de 6 horas, y eso ya vamos a hablar. Ou em algumas guias, as guias mais novas, se dizem que em pacientes selecionados nós podemos fazer a trombectomia mecânica em hasta 24 horas. Então, se hacen casos selecionados, os quais é possível recuperar áreas que podem ser reperfundidas. Já vamos ver tudo isso. Como eu sei que há áreas que podem ser reperfundidas, é a respeito da ressonância magnética. Hacemos uma ressonância para delimitar a área de penumbra. Nosotros com isso delimitamos se há possibilidade de restituir o flujo e neuronas. Nosotros vamos fazer a trombectomia mecânica em mais de 6 horas. Se não, a indicação é em menos de 6 horas. Repouso em cama, oxigenação correta e hidratação. ACV isquêmico, paciente ligou, Maria ligou em nosso consultório. Monitoreio oxígeno e vias. Primeira coisa, anamnesis, perguntar quanto tempo hace que tem o déficit neurológico. Monitoreio em vias, decúbito, TAC. Nós vamos fazer, aí vamos perguntar e vamos ver se vão ser trombólise endovenosa ou a trombectomia mecânica, acordando sempre de hidratação, hidratação parenteral, oxigenação e repouso em cama. Nós temos que fazer outras medidas generais a respeito da hiponatremia. Temos que tratar essa hiponatremia se o paciente tem sódio por debaixo de 125 miliequivalentes litros. Acuérdense que sódio normal plasmático é de 135 a 145. Tensão arterial, sumamente importante, isso sempre se pergunta, ¿sí? No exame. Nós só vamos bajar a tensão arterial quando o paciente apresenta mais de 220 por 120 milímetros de mercúrio. Com que nós vamos bajar? Com labetalol ou nitroprusiato de sódio. Generalmente se utiliza nitroprusiato. Ah, pero por que só atua com essa pressão arterial estratosférica? Justamente porque nosso corpo é tão perfeito que intenta aumentar a pressão arterial para aumentar a perfusão cerebral. E por isso que nós solamente vamos actuar depois disso, porque está comprovado que depois de 220 por 120 diastólica, ou seja, sistólica e diastólica, nós podemos ter, por essas áreas de isquemia, causa uma debilidade do vaso. E então, quando a pressão está muito elevada, por arriba disso, facilita um ACV hemorrágico em cima, porque vai romper o vaso por essa debilidade, e então aí sim o paciente cagado, está cagado. E a hiperglucemia e hipertermia, sim, são fatores de mal pronóstico. Como nós temos que prevenir também a trombose venosa profunda com enoxaparina, e em caso de convulsões, difenilmetiltantoína, edema cerebral, vamos dar mannitol. Se nós nos acordamos da patogênia, fisiopatogênia, temos que nos acordar que o paciente pode generar um edema cerebral e profilaxis por úlcera por estresse com inibidor de bomba de protones ou H2, anti-H2. Bueno, então, manejo general, monitoreio oxígeno e vias, sempre acordar a respeito da hiponatremia, tensão arterial, sim ou sim, hiperglucemia, vamos dar insulina, edema cerebral, vamos dar mannitol, os pontos mais importantes estou ressaltando agora, e também temos que nos acordar de lo seguinte, ABCD e a TAC encefálica. Essas são as cositas mais importantes que temos que nos acordar. Antes de mais nada, temos que falar a respeito da trombólisis endovenosa ou alteplasia. A alteplasia, vem dos tubitos. Um tubito que é um polvito e um tubito que é uma solução para dissolver esse polvito. Generalmente vem 50 miligramas, isso é sumamente importante saber. E que hace? Vem como se fosse um tubito acá. Esse tubito nós vamos a poner no polvo e vamos a poner essa solução arriba.
¿sí? Como si fuera así, dos tubitos uno arriba del otro. Acá tengo un omeprazol, dos tubitos uno arriba del otro, ese da la solución y va goteando, ¿sí? Es sumamente importante saber eso porque por ahí está una guardia y por ahí aparece un paciente con ACV. ¿Sí? Se pone el tubito y se deja goteando. No se puede sacudir, no se puede mover. ¿Por qué? Porque si nosotros movemos, podemos romper la autoplasia y entonces no va a tener efecto. Entonces, si hay que dejar goteando hasta que se termine y generalmente eso hay que saber. ¿Cuál es la dosis? 0,9 miligramos por quilo, más máximo 90 miligramos. 0,9 miligramos por quilo, máximo 90 miligramos. 10% se dá em bolo e 90% se dá em uma hora. Generalmente se utiliza dos kits porque a maioria dos pacientes, obviamente, pesam mais de 50, 60 quilos. Então, se calcula perfeito 0,9 e se divide 10% em bolo e 90% em uma hora. Essa é a trombólise endovenosa. Sempre acordando que no se puede agitar el frasquito. Trombectomía mecánica. La trombectomía mecánica es básicamente como si fuera un cateterismo de la coronaria, como ya vimos en otras clases ahí de cardio. ¿Sí? Y se llega a la arteria trombosada y se retira ese trombo. En 2018, y eso ojo porque puede entrar en los exámenes escritos, se cambió el guía, porque antigamente se decía que no se podría hacer la trombectomía mecánica cuando el paciente tenía más de 6 horas de ese accidente isquémico, o sea, dessa isquemia. Então, se cambiou e se decía então que hasta 6 horas e hasta 9 horas em pacientes selecionados que tinham todavia como chance, por la ressonância de recuperação dessa zona de penumbra. Hoje em dia se diz que pode ser em 24 horas, hasta 24 horas em pacientes selecionados. Sí, o sea que tienen todavía chance de recuperación de esa zona afectada. Ojo, trombólise endovenosa hasta 4 horas y media, menos que eso, ¿sí? No puede pasar de eso, hasta 6 horas. La mayoría de los pacientes trombectomía mecánica. Después de eso, nosotros tenemos que, obviamente, evaluar si el paciente puede, si pasó las 6 horas, evaluar si se puede hacer la trombectomía mecánica. Después de 4 horas y media, no se utiliza autoplasia. Ojo con eso porque es pregunta de examen. Bueno, ¿por qué que se hace un ataque cuando el paciente ingresa? Justamente es para saber lo seguinte, para delimitar se é isquêmico ou se é hemorrágico. Por exemplo, se o paciente tem um ACV hemorrágico, obviamente que nós não vamos dar um trombolítico, senão esse paciente vai sangrar e vai morrer em pouco tempo. ¿Sí? Ojo com isso, porque é sumamente importante. Por isso que se pede um ataque quando o paciente ingressa. Vamos ao infarto cerebral lacunar, já estamos terminando. Creo que estou um pouquinho acelerado porque a classe é larga, ¿sí? Então, vamos rapidito e já vamos a terminar. Por favor, vou tomar uma água porque estou com a garganta rompiendo ahora. Y por favor, clase de ACV sí o sí, hay que saber, no hay que hacer, hay que saber sí o sí y saber mucho. Bueno, infarto cerebral lacunar, ya vimos antes, pero ahora vamos a repasar. El infarto cerebral lacunar, generalmente teníamos una lipodistrofia en ese vasito y entonces generaba una alteración ahí. Generalmente eran pacientes con hipertensión, es el principal factor de riesgo y son pacientes más ancianos. Ojo, é de pequeno tamanho e de localização profunda. Em LATAC, é menor a 15 milímetros. Eu falei antes 15 centímetros. Não, estava certo, 1,5 centímetros. Agora me acordei. TAC é menor de 15 milímetros ou 1,5 centímetros, que é a mesma coisa. La laguna é uma cavidade no cérebro produto de um pequeno infarto. Então, ¿qué es una laguna? Infarto lacunar es que se forma una laguna, o sea, una zona isquémica. Generalmente son bien chiquitas como nosotros podemos ver acá. Muchas de las veces el paciente puede tener múltiples y no solo una. ¿Cuál es el problema de los infartos lacunares? Pueden producir demencia, ¿sí? Pueden producir hemiparesia motora pura, sensitiva pura, parecia crural com ataque homolateral e disártria manotorpe. Isso se pergunta no exame, mas o que mais se pergunta é a respeito da demência por infartos lacunares. O pronóstico, generalmente, o paciente se recupera totalmente. O único ponto é que evoluciona a la demência vascular, ou seja, com a repetição de vários infartos lacunares, liga a um síndrome pseudobulbar e demência vascular. Tratamento é basicamente prevenir o fator de risco, como a hipertensão, e basicamente isso, porque é o principal causante do infarto lacunar. Vamos respirar. Sim, estou um pouquinho acelerado, porque essa classe eu pensei que ia tardar mais. Tratei de resumir todo, aí poner solamente em uma classe para não quedar, como por exemplo, sendo 3, 4 classes de um mesmo tema. Então, hoje nós vamos ver ACV isquêmico, já vimos, e agora o ACV hemorrágico, menos frequente, pero mais grave. Por que mais grave? Porque justamente pode ocasionar a compressão cerebral, hasta mesmo uma herniação dependendo do tamanho, porque aumenta a PIC e então pode herniar o hemisfério contralateral dessa afectação. Então, ACV isquêmico, há que saber que as causas, sí ou sí, fatores de risco, sempre acordando da hipertensão e da aterosclerose, sempre isso é tranque.
acordando los nuevos fatores de riesgo, como síndrome de apneia del sueño y también respecto a la migraña con áurea. Acordar del diagnóstico y tratamiento, sumamente importante del tratamiento, saber la ventana, qué es hora de oro, la zona de penumbra, qué es zona de penumbra. Entonces, esos son preguntitas que generalmente no horario van a ser hechas, seguro, seguro, sí, seguro. Entonces, vamos a ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico, entonces, nosotros tenemos, obviamente, vamos a clasificar de nuevo, hemorrágico y isquémico. Hemorrágico es el conocido como derrame cerebral, en más o menos 15%, y vamos a tener la hemorragia cerebral parenquimatosa o subaracnoidea. Se clasifica así el ACV hemorrágico. Bueno, el ACV hemorrágico es un sangramiento en el interior del parénquima encefálico. Es menos frecuente que el isquémico, pero es más grave, la mortalidad es mayor. Es una emergencia médica neurológica. Acuérdense dessa palavrita. Emergência médica neurológica. Antes de ser neurológica, es médica. Bueno, epidemiología es 15 a 20% de todos los ACVs. Nosotros vamos a tener en un tercio de los pacientes mueren a los 30 días y apenas 20% de los pacientes no van a tener secuelas funcionales. ¿Sí? O sea, es muy poco los pacientes de cada 10. Solamente 2 no van a tener ninguna secuela a los 6 meses, o sea, van a tener su vida normal de vuelta. ¿Cuáles son los tipos de ACV hemorrágico? Eso es sumamente importante. Tenemos la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intraparenquimatosa. Bueno, ¿cuál es el punto? La hemorragia intraparenquimatosa o el hematoma intraparenquimatoso, vamos a tener el hematoma hipertensivo, que generalmente se da en los núcleos de la base, cerebro y puente, y los hematomas lobares, que generalmente está asociado a angiopatia amiloide. E em outras regiões também pode haver hematomas intraparenquimatosos, e aí se há, nós vamos pensar em tumores, como por exemplo el cavernoma. Então, o hematoma intraparenquimatoso é, por exemplo, um hematoma, ¿sí? Que pode se dar em distintas regiões. Quando é um hematoma hipertensivo, vamos pensar sempre em localizações do núcleo da base, cerebro e puente, e hematomas lobares, generalmente nós vamos pensar em uma angiopatia amiloide. Isso seria o hematoma intraparenquimatoso, está dentro do cérebro, é intraparenquimatoso. O hematoma intraparenquimatoso hipertensivo, que antes já havíamos falado. Qual é o ponto mais importante desse hematoma? É 10 a 15% dos ACVs hemorrágicos. E quais são os fatores de risco? Isso há que saber. Idade, hipertensão, etilismo, insuficiência renal crônica, se é sexo masculino, coagulopatia e insuficiência hepática. Então, qual é o ponto do intraparenquimatoso hipertensivo? Produz uma pressão local e essa pressão local pode ser com que cause hemorragias intraventriculares, ou seja, esse hematomita pode evolucionar a hemorragias intraventriculares. ¿Sí? Ojo, porque isso pode ser pergunta de exame. Então, ACV hemorrágico pode evolucionar a uma hemorragia intraventricular. A hemorragia subaracnoidea, agora, ¿sí? E já vamos a finalizar. Essa é a mais importante e sempre se pergunta. Sí ou sí, essa se pergunta. Tem elevada mortalidade e a clínica é bem característica e bem aguda. ¿Sí? Quais são os tipos de hemorragia subaracnoidea? Bueno, a hemorragia subaracnoidea temos por causa traumática e não traumática, ou espontânea. As traumáticas são as mais frequentes. Por exemplo, aquele paciente que teve um traumatismo crânioencefálico e teve uma hemorragia subaracnoidea. As não traumáticas ou espontâneas, a mais frequente é a rotura de um aneurisma intracraniano idiopático e que sí ou sí é importante saber porque é causa de 70 a 90% dos casos. Qual é a clínica? E sí ou sí, isso sempre é pergunta de exame. Clínica, cefaleia súbita e muito intensa. O paciente habla o seguinte, é a pior cefaleia da vida. Muitas das vezes os casos clínicos põem assim, que é a pior cefaleia, o paciente relata que é a pior cefaleia de sua vida. Vai ter acompanhante náuseas e vômitos por essa pressão intracranial elevada, perda da consciência, perda transitória da consciência, alteração da consciência, perdão, paciente não se vai conseguir aí desorientação tempo espacial e perda transitória da consciência, ou seja, o que passa generalmente? O paciente tem o dolor, o paciente perde a consciência, ou seja, cai, e depois, quando se despierta, tem a alteração motora, ou seja, a afectação neurológica. Ou seja, a aparição de signo de foco neurológico. Então, pode apresentar rigidez de nuca e, generalmente, relata uma semana antes uma cefaleia sentinela, uma cefaleia bem molesta, que hoje tuve a pior cefaleia da vida e apresentou. Tuve a cefaleia, se cayó e então depois, quando despertou, aí apresentou os signos de foco neurológico. A hemorragia subaracnoidea, então, nós vamos ter, na maioria das vezes, um traumatismo ou um aneurisma. Esse aneurisma, temos lá alteração da parede, e então, em algum momento, como por exemplo, um pico hipertensivo desse paciente pode romper, e então pode generar um ACV hemorrágico. Qual é a localização mais frequente? Localização mais frequente é na artéria comunicante anterior. Isso se pergunta? Não se pergunta, mas só para ter uma ideia,
es acá donde más frecuentemente hay aneurismas que se rompen en la arteria comunicante anterior. Después, en frecuencia, van a tener en la arteria cerebral media y después en la arteria comunicante posterior. Menos frecuente en la arteria cerebral posterior. Básicamente es eso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tratar la hemorragia subaracnoidea? Acá sí, monitoreo oxígeno en vías. Ese paciente puede descompensar a cualquier momento. Imagine que está sangrando ahí, está generando una masa que comprime el cerebro, entonces puede descompensar. Ojo, ojo, es una emergencia médica antes de cualquier cosa, como ya hablamos al inicio de la hemorragia subaracnoidea. Monitoreo oxígeno en vías, ABCD, uma emergência, então primeiro garantizamos a via aérea e estabilização hemodinâmica de nosso paciente. Se o paciente tem um Glasgow menor de 9, intubação orotraqueal, acá sim, gente, temos que fazer controle da hipertensão arterial. Temos a pressão sistólica deve ser agressiva, se devemos baixar hasta 140 milímetros, deve ser menor de 140 milímetros de mercúrio. Com que nós vamos diminuir? Com labetalol ou nitroprusiato. E se hay crisis epiléptica, vamos a dar antiepiléptico para nuestro paciente. Entonces, la diferencia de la hemorragia subaracnoidea de la hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa es que la hemorragia subaracnoidea ocurre en el espacio subaracnoideo. Básicamente es eso. Entonces, medidas generales es monitoreo oxígeno en vías, presión arterial sí o sí, antes ABCD, y Glasgow menor o igual a 8, intuba el paciente y hipertensión sí o sí hay que tratar. El tratamento, ¿sí? ¿Cuándo yo voy a hacer, entonces, tratamiento quirúrgico en los pacientes con ACV hemorrágico? Nosotros vamos a hacer tratamiento quirúrgico en nuestro paciente cuando, por ejemplo, tiene hematoma de fosa posterior mayor a 3 centímetros, porque en la fosa posterior es bien chiquita y se acumula poca cantidad de sangre ahí, entonces generalmente aumenta la PIC con poca cantidad de sangre y por eso puede hacer una hipertensión endocraniana con herniaciones. Vamos a tratar cuando el paciente tenga hidrocefalia aguda, haciendo una derivación ventricular externa, y cuando el paciente tiene un hematoma voluminoso supratentorial, cuando es mayor de 30 centímetros cúbicos o menor de 1 centímetro de la superficie, y riesgo de herniación transtentorial. ¿Cuáles son las complicaciones del ACV hemorrágico? Resangrado, vasoespasmo, y como si fuera una reacción del cerebro, ocasiona un vasoespasmo que es como si fuera un mecanismo para intentar compensar, ¿sí? Es un mecanismo falho de nuestro organismo, hipertensión endocraniana y convulsiones. Complicaciones extraneurológicas van a tener cardiovasculares y respiratorias, alteraciones del medio interno, infecciones y disfunción orgánica múltiple. Bueno, ahora para finalizar, el hematoma epi o extradural. Eso se pregunta mucho, ¿sí? Eso se pregunta mucho. ¿A dónde está el hematoma extradural? Es un hematoma entre la dura madre y hueso. ¿Por qué yo puse en negrito? Porque eso entra mucho en los exámenes, tanto escrito cuanto orales. Principalmente escrito se pregunta mucho eso. El hematoma extradural es un hematoma entre la dura madre y el hueso, ¿sí? Generalmente es ocasionado por una laceración arterial o fractura. Es una emergencia quirúrgica. Y así se ve. Se ve como si fuera una pelota que comprime el cerebro. Bueno, hematoma subdural. El hematoma subdural es entre la dura madre y la leptomeninge. Generalmente es de origen venoso y puede asociarse a alguna contusión. Puede ser agudo y crónico y el tratamiento no es quirúrgico. O a veces se lleva a la cirugía. Se lleva a la cirugía solamente si el paciente tiene mucha sintomatología compresiva. Y bueno, esa fue la clase de hoy. Yo traté de resumir todo el ACV isquémico hemorrágico en una clase. Cualquier duda que tenga me envíe un mensaje. Muchas bendiciones a todos ustedes y nos vemos en la próxima clase. Adiós.